la nube compartida ahora. Esa aquí no se ve muy bien. ¿Se ve todo o se ve una parte? Se ve allá, ¿cómo le digo? Allá minimizado. Sale una mancha negra. ¿Y ahora? Ahora sí sale todo. Ya ahora sí. Ok, gracias. Entonces, secretaria asistente está bien. Ok. Oh, se me movió, caramba. Se me movió, no quería llevarlo hasta arriba para querer verificar nada más. Un momentito nada más que ahora este es un lío aquí con esto. Cuando uno está aprendiendo es un lío. Ok. Compartir pantalla. Avanzado, claro, compartir. Caramba, se me movió antes. Ahora no me agarra. No me agarra. Malditos. Ay, ya la peste. Este es un problema aquí con esto. Aquí está el moderador, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora estamos. Ahora sí se ve. Ahora sí se está grabando ahí. Ok, en primera instancia, dándole continuidad entonces al módulo, vamos a ver ahora lo que se conoce como variación estacional. La variación estacional es aquella variación que el estudiante, el analista, el economista evalúa conociendo la serie histórica, aunque sea anual. Yo tengo una tendencia secular de 5 años, pero yo quiero ahora analizar cada uno de esos años que yo tengo esa tendencia secular, yo quiero verla por parte. Entonces yo la segmento, la puedo segmentar en semestre, en cuatrimestre, en trimestre, en meses, en semana. Entonces yo veo todos los últimos 5 años del primer trimestre, todo lo del segundo trimestre, del tercer trimestre, del cuarto trimestre, si lo hago por trimestre. Entonces ya yo estoy claro en esa parte. ¿Qué pasa aquí entonces? Yo tengo que tener claro entonces cómo yo hago esa proyección por trimestre. Entonces hay una serie de variantes que se dan para encontrar esta variación estacional. Y hay una serie de métodos que con los programas estadísticos se hace con mucha rapidez. Nosotros no lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver solamente una forma muy sencilla de analizar la variación estacional de una serie de tiempo, una serie de tiempo o de tendencia secular que la segmentamos y podemos hacer proyección. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir qué es una variación estacional. Es un movimiento repetitivo y predecible alrededor de la línea de tendencia durante un año o menos. Para ello, se debe medir intervalos de tiempo en unidades pequeñas, digamos un día, mes, trimestre o semestre. Si, por ejemplo, la compañera Flores quiere analizar las ventas de la venta de su abarrotería, por ejemplo, durante los últimos 5 años, ella lo segmenta por mes, por trimestre, por cuatrimestre, entonces ella dice, mira, en los primeros meses a mí me va bien, a partir de mayo a junio no me va tan bien. Entonces ella tiene una panorámica, pero si ella lo hace, esa segmentación de esos años, ella, si va a hacer esa segmentación, tiene que homogenizar los mismos. ¿Qué significa eso? Que si ella va a utilizar día, es día, si va a utilizar semana, es semana, si es mes, mes, si es trimestre, trimestre. O sea, no puede ser combinaciones de ambos. Generalmente la variación estacional en la vida real, generalmente se utiliza mucho la forma trimestral. Eso para dejarlo claro en ese aspecto desde el punto de vista del mismo. Veamos entonces 3 motivos para estudiar la variación estacional. Podemos describir el patrón de los cambios anteriores, como fue las ventas. Es útil proyectar los patrones históricos en el futuro. Claro, sobre conociendo el pasado yo puedo estimar mi futuro. Una vez identificados los patrones estacionales,
semana, mes, trimestre, es posible eliminar sus efectos en la serie de tiempo. Eso ya es una cuestión obvia. ¿Cuándo utilizar el pronóstico de variación estacional o cíclica? Bueno, es indudablemente el modelo de variación estacional es un modelo óptimo para patrones de demanda sin tendencia y que presenta un comportamiento cíclico. Y, por ejemplo, la demanda de artículos escolares, la cual tiene una competencia cíclica de conformidad con el calendario escolar. Entonces, bueno, nosotros vemos aquí, en algunas épocas del año, hay buenas ventas, menos ventas, más ventas. Y al final, entonces, se traza una línea recta de un promedio de ese año que estamos analizando. Bueno, ahí la tenemos. Vamos, para tener más o menos, perdón, regreso aquí. Para tener una tendencia cíclica, yo tengo que tener un promedio, y este promedio debe hacer la línea que represente la unidad de 100, en este caso. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones más adelante de las mismas. Aplicaciones de los índices estacionales. Eliminación de estacionalidad en la serie de tiempo. Los índices estacionales sirven para eliminar los efectos de la estacionalidad en una serie de tiempo. A esto se llama eliminar la estacionalidad en una serie de tiempo. Bueno, ya eso son cuestiones de las aplicaciones de las mismas. Pero vamos entonces al meollo del problema. Al meollo del problema no, al meollo del tema en particular. Análisis de variaciones estacionales. Es el componente de la serie de tiempo que representa la variabilidad en los datos debido a la influencia de las estaciones. Se llama comportamiento estacional. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, en qué época del año hay mayor producción de tomate, en qué época del año hay menos producción de tomate. Nos permite entonces hacer las adecuaciones correspondientes. Esta variación corresponde a los movimientos de la serie que recurren año tras año en los mismos meses o en los mismos trimestres del año poco más o menos con la misma intensidad. O sea, que la variación estacional no se toma de un solo año, se toma de una serie de años que se segmenta cada uno de esos años y entonces hacemos los análisis correspondientes. Veamos un ejemplo. La venta de automóviles, ropa, consumo de juguetes, entre otros. Los comportamientos solamente pueden ser apreciados cuando se trata de datos mensuales o trimestrales. Indudablemente, entonces, el análisis de variación estacional es importante porque puede programar los suministros de materias primas para cubrir la demanda estacional en un momento determinado. Y para ello nos veamos el siguiente ejemplo. Una empresa de refresco desea estimar sus niveles de inventario para las diferentes épocas del año, tales como envases o ingredientes de su fórmula. Esto le permitirá calcular sus necesidades de espacio y otras decisiones importantes, entre las cuales también estaría la contratación de personal eventual. Bueno, entonces ahí lo tienen ya. Entonces, ¿qué aplica aquí entonces? Cada mes es diferente uno del otro. Este análisis trata de identificar el número de índices estacionales asociados a cada mes o trimestre. O en otras palabras, un conjunto de índices mensuales que consiste en 12 índices son representativos de los datos para un periodo de 12 meses, o 4 índices si se trata de trimestre. Cada uno de estos índices es un porcentaje con un promedio anual de 100%. Y aquí está la clave de todo. Para trabajar con el análisis de variación estacional, nosotros tenemos que transformar y tener el punto de partida en la gráfica. O sea, el punto de partida va a ser la unidad, el 100%. La variación que se dé se va a dar sobre qué? Sobre ese 100%, que puede ser mayor o menor. Y va a fluctuar, ya sea en el mes, en el trimestre, en el cuatrimestre, va a fluctuar de acuerdo a ese comportamiento de la variable Y. Entonces, cada uno de estos índices, porque vamos a trabajar con índice, es un porcentaje con un promedio anual del 100%. O sea, pasamos del término relativo que lo transformamos a un porcentaje. Cuando hacemos la gráfica, entonces partimos de que la gráfica viene siendo la representatividad del 100%. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, a manera conceptual, veamos los siguientes ejemplos. Un índice estacional del 94% para el mes de marzo indica que las ventas en ese mes están por lo general 6% por debajo. O sea, si yo tengo que en el primer trimestre o en marzo, las ventas con respecto al índice de promedio, que es 100,
fuera un 94%, me está diciendo que hay un 6% por debajo del promedio de la variación estacional de esa serie histórica. Un índice mensual de 108, por ejemplo, para un mes cualquiera, indica que las ventas de ese mes se espera que estén 8.2% por arriba del promedio anual. Cuando usted va a hacer la estimación, entonces usted tiene que tomar esto en cuenta. Para que yo vaya a proyectar para el mes de marzo del próximo año 120% cuando la historia me está diciendo que hay un promedio más o menos del 94%. Entonces yo digo, yo cuando hago entonces la proyección, yo digo, bueno, para el mes de marzo yo, conociendo la historia de la empresa o de lo que sea, de cualquier actividad, me dice que es 94%. ¿Para qué yo voy a poner 110, 105? No, yo voy a poner 95, bueno, para tomar un dato conservador. Entonces yo voy a proyectarlo ¿sobre qué? Sobre los datos que la serie histórica me están indicando. Y si me dicen que para el mes de diciembre se incrementa 8%, entonces yo digo, bueno, yo puedo hacer desde la expectativa que en el mes de diciembre yo voy a tener una recuperación. ¿De cuánto? Más o menos de acuerdo a la serie histórica de 8%. Y así sucesivamente. Bueno, eso en cuanto, ¿verdad?, a la parte esta conceptual, que es bien sencilla, no es nada del otro mundo, solamente entender un poco la parte de esta gráfica, que la vamos a ver más adelante. Es importante también tener claro que para encontrar la variación estacional en un largo periodo de tiempo, en la que usted segmenta cada año de esa serie o de esa tendencia secular, hay varios métodos. Bueno, hay el método más conocido que aparece en la mayoría de la literatura, es el método de la razón o de promedio móvil. Nosotros no lo vamos a ver porque son una serie de cálculos que generalmente se hacen en computadora y que por efectos de la metodología, por la forma en que estamos desarrollando el curso, no es tan fácil, bueno, no es que no sea tan difícil, ¿no? Sino que no es tan fácil como generar un proceso de práctica. Es por esa razón que lo vamos a obviar. Sin embargo, yo sí le voy a señalar aquí algunas características. El método usado para determinar estos índices se llama método de razón a promedio móvil y elimina los componentes de tendencia cíclica y irregular. Bueno, estos son más o menos los elementos que ustedes deben leer nada más como una consideración. Hacemos énfasis aquí, ahora sí, a partir de esta lámina de la aplicabilidad, o sea, de la operación de estos índices estacionales o variaciones estacionales. Y veamos algunas de estas aplicaciones. Esto yo de todos modos se lo voy a subir en Classroom para que lo tengan a mano. ¿Ya? Aplicaciones de los índices estacionales. Eliminación de la estacionalidad en la serie de tiempo. Los índices también sirven para eliminar los efectos de la estacionalidad en una serie de tiempo, lo mismo que le señalé antes. Esto se llama eliminar en la serie de tiempo. Okay. La fórmula para encontrar o el modelo para desarrollar la variación estacional es la siguiente. Y aquí quisiese que tomaran en cuenta la fórmula y la tengan a mano. Y copienla, por favor, para que la tengan a disposición. Y dice así. El modelo de variación estacional o cíclica, puede ser cualquiera de los dos, nosotros vamos solamente con la estacional, me dice lo siguiente. El promedio de la variación es igual a I, que es el pronóstico del periodo T, multiplicado por el promedio de las ventas del periodo, donde I, este I que tenemos aquí, pronóstico del periodo, es igual al promedio de I entre el promedio de general de las ventas. Repito nuevamente para que estemos claros. Eso ustedes lo van a tener a mano, pero más que copiar la fórmula, me gustaría que copiaran los elementos de la fórmula. XT, o sea, X sub T es igual a I, que es el pronóstico del periodo, multiplicado por ¿qué? Por el promedio general de las ventas. Donde este I que tenemos aquí es igual a ¿qué? Al promedio de XI entre el promedio general de las ventas. Y el promedio de XI es el trimestre, el semestre o el cuatrimestre que estemos analizando. Pero para ello, entonces, aunque parece un poco más complicado aquí, lo vamos a ver en un ejercicio que es mucho más práctico visualizarlo, creo yo. ¿Copiaron ya, jóvenes, por favor?
Ok, entendiendo que ya lo copiaron, entonces continuamos con el siguiente ejemplo de aplicación de una producción de variación estacional. Veamos lo siguiente. Observen aquí. La distribuidora de papelería Carola desea vender para el año 2021 una cantidad de 12,000 kits escolares. Observen, un pronóstico. Determine el pronóstico por trimestre a partir del modelo de variación estacional, teniendo en cuenta la siguiente información acerca del comportamiento de las ventas. Ojo aquí, yo tengo mi año, supongamos que tomamos un año, el año pasado, por ejemplo. Yo lo divido en trimestre. Yo tengo las ventas del año ese que estamos analizando. Entonces usted tiene que tener una calculadora a la mano. Bueno, ¿cuántas son las ventas que tenemos aquí? Entonces usted suma aquí. 2.500 más 1.500 más 3.800, creo que dice ahí, más 2.200. Me dice que las ventas en el año pasado fueron 10.000. Pero me están diciendo que yo quiero un pronóstico de venta para 12.000. O aquí es donde está la aplicabilidad de la variación estacional. ¿Hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Repito nuevamente. Yo quisiera pronosticar las ventas para la empresa Carola para el año 21, 22, para el año que sea, para proyectarla. ¿Ya? Entonces, para proyectarla yo tengo que tener un elemento de referencia. Bueno, entonces yo tengo el año pasado. Supongamos yo tomo el año pasado y yo tengo las ventas por trimestre del año pasado. Tengo los 4 trimestres. Entonces resulta que yo en el año pasado yo vendí 10.000, pero ahora yo quiero pronosticar ventas de 12.000. Entonces yo tengo que sacar ¿qué cosa? El pronóstico de venta estacional. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese promedio de venta? Vamos entonces a verlo a continuación. Solución. ¿Cómo se hace esa solución? Yo tengo, de estos 10.000, yo tengo que encontrar un promedio y un índice estacional para cada uno de estos trimestres. ¿Para qué? Para que cuando yo tengo entonces este índice, yo entonces determinar en el pronóstico cuánto serían las ventas esperadas para el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, tomando como referencia una venta de 12.000. Veamos entonces la solución del problema. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Veamos entonces aquí. El primer paso consiste en determinar el promedio general de las ventas. Para ello, hemos de sumar las ventas totales y dividirlas entre el número de trimestres. Observen aquí. En el primer trimestre, voy a regresar para que lo vean. 2.500, 1.500, 3.800 y 2.200. Ok, yo tengo que encontrar el promedio, como me lo dice la fórmula que yo acabo de señalarle previamente. Entonces yo sumo 2.500, 1.500, 3.800 y 2.200. ¿Entre cuántos trimestres? Entre 4. No puede ser entre 5 ni entre 8, tiene que ser entre 4 trimestres. Si yo tengo las ventas semanales, yo tengo 52 semanas, entonces yo tengo que dividir entre 52 semanas. Si yo tengo las ventas semestrales, yo tengo que solamente tener 2 datos. Entonces saco el promedio de estos dos entre 2. Si yo tengo cuatrimestres, entonces yo tengo que tener los datos de 3 cuatrimestres y no de 4. Entonces lo divido entre 3. Pero como tengo datos ya previamente identificados por trimestre, son estos. Entonces lo primero que yo tengo que encontrar es el promedio. ¿De qué? De estos 4 datos. Yo sumo todo esto y lo divido entre 4 y me dice que el promedio es de ¿cuánto? 2.500. Entonces ya este es el punto de partida. Con este 2.500, entonces yo saco el índice estacional de cada uno de los trimestres. Veamos a continuación hacer la operación. Luego se procede a calcular el promedio de la venta de cada periodo. En este caso de cada periodo tan solo tenemos un dato. Existirán en la práctica ejercicios en los que en cada periodo, por ejemplo, trimestre, tengamos gran cantidad de información histórica, por ejemplo, de información histórica de trimestre de 1 a 5 años. Porque en este momento, una variación estacional debe trabajar con 5, 7, 8 años. Bueno, aquí solamente tenemos un año, el año pasado, pero pueden ser 5 o 6 años, que también lo vamos a ver más adelante. Pero quiero ver solamente que vean cómo sacamos entonces la parte trimestral, el índice por cada uno de los trimestres. Repito nuevamente. Hemos obtenido la variación estacional del año pasado, o del año que sea, el año que haya transcurrido ya. Y las ventas fueron 10.000. Y el promedio de ventas por trimestre fue 2.500. Eso ya yo lo sé. Pero me están diciendo que yo debo encontrar mi pronóstico de venta
para el año siguiente, para el año 2021, 2022 o para el año que sea, y debe ser 12.000. Me están dando una cifra global, pero como usted es el técnico, entonces te dice, bueno, no podemos dividir 12.000 entre 4. Tenemos que tener claro de que estos 12.000 tenemos que verlo en función del índice de ventas del pasado. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, veamos aquí. Yo tengo aquí las ventas trimestrales del año 2020. Aquí tengo las ventas. Ya sabemos que el promedio es 2.500. O sea, ya yo lo tuve aquí. 10.000 entre 4 es 10.000. Y ojo aquí está ese índice estacional que es el que nos va a hacer los cálculos correspondientes. Me está pidiendo que yo encuentre mi venta estimada para el año 2021. Entonces, no, ¿cómo yo encuentro entonces mi porcentaje por trimestre? Yo divido entonces 2.500 entre 2.000, que es el índice base. Esto es 1 o 100%. O sea que yo para el primer trimestre, yo vendo el 100% del promedio contemplado. Para el segundo trimestre yo divido 1.500 entre 2.500. Aquí lo tengo. Representa el 60%. O sea que yo en el segundo trimestre, yo solamente vendo el 60% de mi promedio real vendido. El siguiente cuatrimestre yo divido 3.800 entre 2.500 y me dice que yo vendo 1.52, o sea, 152%, o sea, 52% por arriba del promedio. Y en el último trimestre yo vendo 2.200 entre 2.500, me dice que vendo 0.88. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tengo estimado las ventas para el cuarto trimestre de 88%, o sea, 12% menos que el promedio. Entonces, ahora yo voy a hacer mi estimación para el año 2021, que son de 12.000. Entonces, yo procedo a hacer lo siguiente. Ya que tenemos el promedio general de las ventas del año que deseamos pronosticar y contamos con el índice de estacionalidad de cada trimestre, en momento de determinar el pronóstico por trimestre para el año 21. Ya eso ya lo hemos obtenido. Entonces, ahora vamos a pronosticar la venta para el año 21. Observen aquí, y aquí le pongo el año 21. Ya está homogeneizado el tiempo, 1, 2, 3, 4. Me dice que el índice estacional es 1.60, 1.52 y 0.88. Usted lo puede trabajar en porcentaje, 100, 60, 152 y 88. Pero ¿qué resulta, jóvenes? Que el pronóstico de venta es 12.000. Usted divide 12.000 entre 4, entonces el promedio de venta es 3.000. El promedio anual, 3.000. Entonces, este 3.000 que está aquí, usted lo multiplica por la unidad, ¿sabe? Porque usted sabe que más o menos va a vender el 100%. Entonces, 3.000 por la unidad son 3.000. 3.000 por 0.60. ¿Y por qué por 0.60? Porque eso fue el porcentaje, el índice encontrado de ventas del año 20. 3.000 por 0.60 es 1.800. 152 por 3.000 da 4.560 y 88 por 3.000 da 2.640. Cuando usted suma todo esto, debe dar 12.000. O sea que mis ventas para el año 21, tomando como referencia el índice promedio, el índice trimestral promedio, entonces esto que tenemos aquí, 12.000. Y ahí tienen el problema. Esa es la variación estacional. Pero veamos cuando la variación estacional es diferente. Veamos otro ejemplo. Por favor, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor, espérese, no lo pase. Yanine Fuente, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Entendí todo, pero no entendí nada. No, profe. Remit, Javier Gamboa. Ok, no hay ninguna pregunta. Ok, veamos entonces. Veamos otro ejemplo de la aplicabilidad de esta fórmula sencilla. Yo hallo que es bastante sencilla. Una cosa es lo que yo lo digo, y otra cuestión es que así sea. Ok, veamos aquí lo siguiente. Ejemplo con serie de tiempo en años. En antes solamente señalamos un año. Bueno, aquí tenemos 4 años. El trimestre, por trimestre. Supongamos que un hotel cualquiera, la ocupación real en el año 20 fue 1881.
en el segundo trimestre del año 20, 2.203. En el tercer trimestre, 2.415. En el cuarto trimestre, 1.908. Perdón, es el mismo año, perdón, me había equivocado. Ok, ¿cuál fue la ocupación real en un año histórico? Un año que han transcurrido. En la sumatoria de lo que tengo aquí, 8.407. Pero ¿cuál es el promedio de esto, el promedio anual? Yo divido 8.407 entre 2.000, entre 4, tiene que ser entre 4 porque hay 4 trimestres, y me dice que el promedio anual es 2.102. Yo divido entonces 1.881 entre 2.102, me dice que el índice estacional es 0.89. Yo divido 2.203 entre 2.102, me dice que es 105. 2.415 entre 2.102 me dice que es 115. Y 1.908 entre 2.102 me dice que es 91%. Este es el índice estacional de una ocupación real de un hotel cualquiera. ¿Cuánto realmente es la ocupación sin variación estacional? Sin variación estacional. Entonces yo multiplico 0.89. 0.89. Hagan ustedes mismos ya para que ustedes lo puedan apreciar. 0.89 multiplicado por qué. ¿Por qué? Multiplicado por qué. Por el promedio, profesor. ¿Cuál es el promedio? 2.102. Verifícalo para ver. ¿Cuánto le dio? No, me dio 1.871. Ok. Y si usted multiplica 0.89 por 1.881, ¿cuánto le da? Haga la operación para ver. $1.674. Entonces, aquí cambia el enfoque de la variación estacional. Aquí me están pidiendo que encuentre la variación la ocupación sin variación estacional. Pero ya yo sé que mi primer trimestre es 0.89 y si mi ocupación real fue 1.881, entonces yo multiplico 0.89 por 1.881 me da 1.674. Profe, Dígame. te deja un número redondo entonces. ¿Cómo así el número redondo? ¿Cómo? No, trabajalo en número entero porque tú no vas a poner un cuarto, no vas a alquilar un cuarto 1.604.3 cuartos, no, tienes que poner en números enteros. Ok, entonces esta es la ocupación sin variación. Entonces vemos que hay una pequeña variación a la pregunta que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Aquí este punto 89 no se multiplica por 2102, sino por la ocupación real. Cuando ya tengo el índice estacional y me dice, encuentre la ocupación sin variación estacional. Y la variación estacional es 0.89 para este trimestre, 105 para el segundo trimestre, 115 para el así sucesivamente. Okay. Continuamos. Aquí tenemos una serie histórica cualquiera. Nosotros lo podemos dividir aquí por semestre, por trimestre, por cuatrimestre. Bueno, solamente para que lo tengan. Y generalmente entonces las proyecciones uno las pone de esta manera. Aquí no tiene nada que ver esto con la clase, pero era para que lo tuvieran claro nada más. Y aquí sí, entonces, en función de lo anterior aquí. Veamos lo siguiente. Panisa, ¿alguna pregunta de aquí, Panisa? No, analizando, profesor. Me alegra. Okay. Yo tengo aquí una serie histórica.
Observen aquí, del 2016 al 2020. ¿Cuántos años tengo aquí? ¿Cuántas observaciones hay? 5. 5, correcto. Ok. Dice, comentario. Los datos tienen que ser proporcionados para hacer las estimaciones que se consideren, tomando la variación en forma trimestral con respecto a realizar una serie de proyecciones. Veamos aquí. Miren aquí. O aquí. En lo que hemos estado haciendo solamente hicimos un año y lo dividimos en 4 trimestres. Ahora tenemos 5 años y cada uno de estos años lo dividimos en trimestres. Observen aquí. Ahora estamos cambiando el enfoque de la variación estacional. Lo que habíamos visto inicialmente era un año dividido en trimestres. Ahora tenemos 5 años, pero también está dividido en trimestres. Pero también puede haber sido cuatrimestres, lo que sea. Pero bueno, lo hemos dividido en trimestres por una cuestión metodológica. Y observen que lo que estemos analizando aquí, comentarios que pueden ser proporcionados, las ventas, lo que sea. Aquí tenemos las ventas por cada uno de los trimestres para el primer año, para el segundo año, para el tercer año, para el cuarto año, para el quinto año. Entonces, si yo le pidiese a ustedes, ¿cuál es el promedio total? El promedio total de las ventas. Observen, si yo le pido a ustedes, ¿cuál es el promedio total de las ventas? El promedio anual. El promedio anual de las ventas, ¿cuánto es? 55.368. No. Alguien, es correcto, pero alguien no sabe cómo salió 5.368. O sea, ella dividió. Perdón, Dividió, ella sumó los totales y dividió entonces la cantidad de años. Lo dividió entre N, que sí. ¿Estamos claros? Y este es el promedio anual. Pero entonces, si yo quisiera encontrar el promedio trimestral de cada una de las series históricas esta, yo sumo todo esto que está aquí y lo divido entre ¿cuánto? Entre 3, dijo trimestral. No. Haga la operación para ver. Mire, ¿cuál es el promedio trimestral? Aquí tenemos el promedio anual, que es la sumatoria de esto que tenemos aquí, esto verde que tenemos aquí. Da 5.368 entre 5 da 1.073. ¿Cuál es el promedio trimestral de esa serie histórica? ¿990, profe? No, ¿cómo te vas a dar 940? Dime, para ver. 1.789. No, mira. Yo estoy viendo, esto fue materia del semestre pasado. Observen aquí. Yo tengo las ventas por trimestre de la serie histórica. Del primero, del segundo, del tercero y el cuarto trimestre. Igual ya yo tengo, entonces yo sumo todo esto en forma horizontal y después lo sumo en vertical y me dice que el promedio de las ventas es 1.073. Lo puedo redondear a 1.074 para no dar un dato número. Yo estoy pidiendo ahora, encuéntrame el promedio trimestral de venta o de lo que estemos analizando. Yo sumo todo esto que está aquí y me da 1.538. Porque si yo sumo esto que está aquí, más esto que está aquí, más esto que está aquí, más esto que está aquí, me da 5.368. Ok. 1.538 puntos. El promedio trimestral de la serie histórica, ¿cuánto es? El promedio trimestral es 1.538 entre punto 4, ¿entre cuánto? Entre 1, 2, 3, 4, 5. Y da 307.6. Lo redondean, puede poner 308. Tengo que poner. Yo cojo esto que está aquí, que es la sumatoria de todo esto que está aquí, y lo divido entre 5, me dice que es 268. El tercero, 990, lo divido entre 5, me da 190, y este me da 300. ¿Ok? Este es el promedio trimestral, este es el promedio anual. ¿Estamos claros? Ahora, para trabajar con variación estacional, yo tengo que tener un índice. Entonces, ¿cómo yo saco el índice de esta serie histórica del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, del cuarto trimestre? ¿Cómo yo la saco? Si yo tengo este dato que está aquí,
¿Cómo lo haría yo entonces? ¿Cómo yo saco, así como hicimos la vez pasada? Como lo hicimos ¿cómo le digo yo? Como lo hicimos en la lámina anterior. El porcentaje, aquí yo lo estoy preguntando, el porcentaje de variación por trimestre. Jóvenes, abren, ya estamos terminando. ¿Cómo le pregunta, profe? ¿Cómo yo saco el porcentaje de variación por trimestre? ¿Cómo yo saco esto que está aquí? Que esto es lo que me va a determinar hacer los pronósticos para el año 21, 22 y 23. Este va a ser el porcentaje de variación por trimestre, que es el que me va a determinar las estimaciones que yo quiera hacer para el próximo año. Esta variación que está aquí. ¿Cómo yo saco esto que yo tengo aquí? Aquí tienen los datos, jóvenes, miren. Solamente para tener en la mano un manual de referencia o un método de referencia. Si ustedes sacaron el promedio trimestral en términos absolutos de los valores de la serie histórica, me dice que el promedio es 1073,68. ¿Ah? Este es el promedio de los cuatro trimestres. Este es el promedio 1073,68. Pero entonces ahora yo tengo que encontrar la variación estacional de cada uno de estos trimestres que yo tengo en este color celeste, que es el celeste claro. ¿Cómo yo lo encuentro? Lo primero que tengo que hacer entonces es dividir 1073,68, o lo podemos redondear, 1074, ¿entre cuántos trimestres? Entre 4 trimestres. Se divide 1073 entre 4, le dice que es 268.25. Este 268 es el punto de referencia, o sea, es el índice de referencia en la que cada uno de estos trimestres que están aquí van a estar por arriba o por abajo en términos de la variación porcentual. Y el punto de referencia es el 100%. ¿Y cómo saco este 100%? Dividiendo 1073 entre 4. Y no puede ser entre 5, porque este es el del año. Y nosotros estamos trabajándolo por trimestre. Entonces yo divido 1073 entre 4, me dice que es 268, por eso fue que le puse el 100% aquí. Entonces yo divido 307, aquí ya lo estoy poniendo aquí, 307, alguien tiene una calculadora ahí, 307 entre .68 entre 268, ¿cuánto le da? Redondeado 115. Exactamente. Usted entonces coge el segundo, 1340 entre 268, 990 entre este y le da 102. Este es el valor que usted va a hacer para hacer las estimaciones. Si yo le preguntase a cualquiera del grupo, teniendo esto, entonces ya teniendo el porcentaje de variación por trimestre,
en la que el promedio anual es 268, o sea, el 100%, ¿cuál sería el pronóstico de venta? Si ya usted tiene de referencia que en el año, el promedio de ventas de los 5 años fue 1073. Yo le pido a ustedes, vamos a hacer un ejercicio para terminar ya aquí. Me dicen que en los últimos 5 años el promedio de ventas fue 1073. Ahora vamos a suponer que como el COVID ya pasó y hay una política de incentivo en el sector en el sector que sea, sector de incentivo a la empresa privada, y supongamos que ahora no queremos que el promedio de 1073, nosotros para el próximo año queremos que sea 2000. Este 2000 que está aquí, nosotros ahora esperamos que este promedio para el próximo año sea, en vez de 1073, que es el promedio de 5 años, para un solo año, el próximo, la proyección sea 2000. ¿Cuánto entonces yo espero para cada trimestre? Entonces yo divido a 2000, que es lo que yo tengo aquí, ¿verdad? ¿Entre cuánto? 2000, ¿entre cuánto yo lo divido? Como proyección. ¿Entre 5 años o entre 4 trimestres? Entre 5, profe. ¿Ah? Entre 5. ¿Por qué entre 5? Dime para ver. ¿Por qué? ¿Por qué entre 5? ¿Y por qué no entre 4? Porque 5 son los años. Ya tú tienes el promedio, tú tienes la venta estimada para el año. La venta estimada para el año próximo son 2000 unidades. ¿Qué es lo que tú pondrías aquí? Entonces tú divides 2000 entre cuánto? Entre 4. Te va a dar 500. ¿Cuántas serían las ventas para el primer trimestre del próximo año? Entonces tú multiplicas 500 por 115, ¿cuánto da? 500 por 115 o 1.15 lo mismo, entre 100. Serían 575 para el primer trimestre. Para el segundo trimestre sería 500 por ¿cuánto? Por 100. 500 por 100. ¿Cuánto es 100? 500 por, no, 500 por 1, no por 100, no para que no te confundas tanto. O por 100 lo divide entre 2 nomás. Le corre 2 puntos a la izquierda. Serían 500, ¿verdad? Es la unidad, estamos multiplicando por la misma unidad, tiene que dar la misma unidad. Y el tercer trimestre sería entonces ¿cuánto? 74 o punto 74, como tú quieras, por 500. ¿Cuánto da eso? 37,000. 37,000. No. 370. 370. Correcto. Y el último sería entonces, ¿cuánto sería el último? Si tú tienes un índice de 112 o 1.12 por 500, ¿cuánto da? 560, digo. 560. Tú sumas todo esto que está aquí, 560 más 370 más 500 más 575. Tú vas a vender para el próximo año 2005, pero por efecto de redondeo, ¿no? Serían 2000 nada más. Entonces, estamos de acuerdo. O sea, estamos acorde con las estimaciones de la variación estacional previamente identificada en la serie histórica que hemos obtenido previamente. Y jóvenes, así se obtienen entonces las estimaciones de la variación estacional. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Por favor, con mucho gusto. Yo les voy a mandar unas autoevaluaciones para que la hagan y la podemos resolver en la próxima clase. En la próxima clase yo no voy a explicar, vamos a solamente a resolverlo. Cualquier pregunta me la hacen por el correo electrónico y con mucho gusto ustedes lo discutimos. Y si desean podemos ampliar la clase el sábado en la tarde o el domingo, pero me avisan con tiempo. Una hora podemos para explicar las autoevaluaciones correspondientes. Okay. Cierra la grabación, profesor. La grabación, lógicamente. El modelo de variación estacionaria o cíclica permite hallar el valor esperado pronóstico cuando existen
fluctuaciones o movimientos. Bueno, ya eso lo hemos señalado. Aquí tenemos entonces, perdón, aquí tenemos aquí el índice estacional para el año 2022. Se espera vender 1.356. Si yo tengo ya el índice estacional, entonces hacemos el mismo procedimiento. Ya a mí me dieron mi índice estacional y me dice que necesito pronosticar las ventas por trimestre en 1.356. Entonces, esto que está aquí, lo divido por qué. Perdón. Esto que está aquí lo multiplico por qué. Por el promedio este de 1.356, ¿entre cuánto? Entre 4 trimestres. Que da 339,25. Bueno, esto lo multiplico por 1 por 34 y me da 452. Esto me da esto. Esto entre esto me da esto. Esto entre esto me da esto. ¿Ya? Y la sumatoria da 1.356, que es lo que me están pidiendo aquí. Esto que está aquí, esto es igual que está aquí. ¿Ya? Y uno es igual a la misma unidad, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, este es el promedio. ¿El promedio de qué? El promedio de las expectativas del próximo año, que está señalada. Jóvenes, eso es la variación estacional. Yo no sé si ustedes quieren alguna ampliación más, algún detalle en particular, con mucho gusto, por favor. Apague la grabación, profesor, que se le va a alargar. Sí, más vale que me lo dijiste.